que no sea la última, directora de la carrera de nutrición de la Universidad Maimónides, y bueno, me acompañan María Belén Gómez Couchet y María Eugenia Agostino de la Cátedra de Prácticas de Nutrición en Salud Pública, quienes han preparado, el objetivo es brindar tips y contenidos acerca de, bueno, a todos los que estamos manipulando un alimento, haciendo una preparación, ya sea a nivel de nuestra casa, a nivel de un comedor, veo gente ahí de algunos comedores. Dejemos, si alguien tiene alguna pregunta, respondiendo. Gracias a ustedes por estar aquí hoy acompañándonos. Si doy la palabra a quienes van a ser las docentes, yo solamente las presento. Bueno, muchas gracias Martín y Marcela por la presentación. Para nosotras es un placer estar hoy acá dando la capacitación, así que gracias por este espacio. Dejen compartir pantalla para poder compartir. Te hago anfitriona, Euge, para que puedas compartir. Dale, gracias. Ahí debería poder. Bueno. ¿Bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, ahí me está cargando, así que cuando inicien, arrancamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Esta capacitación vamos a hablar de lo que es la manipulación segura de los alimentos, ¿sí? Va a tener como que cualquier manipulador de alimentos que esté involucrado en el proceso de la alimentaria correcta. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué contenido vamos a ver? Vamos a aprender a clasificar los alimentos, vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos contaminación cruzada, vamos a aprender a clasificar los alimentos de alto riesgo y de bajo riesgo, vamos a ver cuál es el rol del manipulador de los alimentos, cuáles son los requisitos del mismo, y a qué llamamos hábitos indeseables y deseables. Antes que nada tenemos que definir qué es un alimento. Es toda sustancia o mezcla de sustancias que cuando las ingerimos por el hombre para poder realizar las actividades diarias. ¿Qué es un alimento inocuo? Es aquel alimento que no hace daño a la salud, ¿sí? Así que su consumo no nos puede alterar a las personas que lo consumimos. ¿Qué es un alimento genuino? Es el alimento que tiene sustancias que están autorizadas y se venden con etiquetas y denominaciones legales, y que su información no es engañosa en cuanto a su origen. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que vemos en la etiqueta, ¿qué es un alimento alterado? Que acá cualquier manipulador de alimentos tiene que prestar mucha atención. Es un alimento que por causas naturales o por tratamientos tecnológicos sufrió un deterioro, o sea, un daño nutritivo. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que ahí hay una mandarina que son hongos, es moho. Entonces, ese alimento ya está alterado y no lo podemos consumir. Otro ejemplo, que para ponerlo en lo cotidiano, la leche. Cuando nosotros la leche notamos que tiene un olor medio a cortada, ¿sí? Y empieza a tornarse amarillenta. Esa leche. Para poner otro ejemplo, en alimentos cotidianos, harina, ¿sí? Por ejemplo, harina, polenta o cereales, ¿a qué llamamos cereales? Fideos, arroz. Son alimentos, ¿sí? Que
aparecen bichitos, que son los gorgojos, se llaman gorgojos, que producirse en un periodo de tiempo muy corto, mucha harina, seguramente lo habrán notado en alguna harina o alguna polenta que aparecen estos bichitos, seguramente fueron mal almacenadas, bichos que se llaman gorgojos, y esto hace que ese alimento ya sea un alimento alterado. Y no lo que es un alimento adulterado. Simular sus condiciones originales. Que se va a denominar como un alimento legal sin serlo realmente, ¿sí? Porque no procede de los verdaderos fabricantes y de su verdadera producción. Por ejemplo, en la foto podemos ver que el aceite que está del lado, característica, el que está del lado derecho, ¿sí? Vemos que también el producto cambia de color. Entonces, ese alimento está en producción que el de la derecha, ¿sí? El alimento contaminado son agentes vivos, son virus, microorganismos, parásitos, agradable, ni visualmente. Tenemos una manzana que está contaminada. Vamos a otros ejemplos. Los de abajo, ¿sí? Que tiene sí, no sé, que se pudo haber adicionado de forma que tiene consumir. Las características de peligros que pueden contaminar los alimentos y provocar un riesgo en la salud. Los peligros físicos es la presencia de objetos extraños en el alimento. Se pueden agregar al alimento accidentalmente durante su elaboración, puede pasar por descuidos en la preparación, hábitos inadecuados del manipulador, utensilios que estén en mal estado, por ejemplo, si se rompen puede esa parte caer en el alimento. También puede pasar por un desorden en la mesada. Estos objetos pueden dañar la salud del consumidor si lo consume. Como podemos ver en la imagen de abajo, estos objetos van a ser materias extrañas como partes de vidrio o astillas de madera, metal, tornillos, pelo o anillos. También pueden ser partes no comestibles de los alimentos que se pensó que así, como huesos o semillas de fruta. Podemos ver algo más gráfico en un plato de comida, que si la persona por equivocación va a caer este objeto extraño, podría causarle un daño. El peligro físico van a ser manipular y cocinar uñas limpias y sin esmalte. Trabajar con el pelo recogido, usando cofia o gorro, puede ser también. Mantener la cocina ordenada, alimentos para verificar que no haya ningún objeto extraño. Otro de los peligros puede ser el peligro químico, que se va a producir cuando una sustancia química contamina un alimento. Esto puede suceder durante la preparación del alimento, la cocción, el almacenamiento o envasado del alimento. En todas las etapas puede pasar. Estos productos químicos, la manipulación. Por eso es que hay que prestar mucha atención en todas las etapas. Estos productos pueden ser muy peligrosos y pueden provocar enfermedades crónicas, es decir, enfermedades de larga duración que duren para toda la vida. Además, existen contaminantes que en bajas concentraciones pueden ser mortales, pueden causar hasta la muerte. Estos productos pueden ser productos de limpieza y desinfección,
insecticidas, plaguicidas, ambientadores. La contaminación química generalmente pasa mientras se manipulan alimentos y se realizan tareas de limpieza. Por eso es muy importante que no sea la misma químicos siempre separados de los alimentos. Por ejemplo, un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, que es cuando los productos de los alimentos siempre tienen que estar totalmente separados. Preventivas para este tipo de peligro va a ser rotular los envases, aclarar que es un producto químico, escribir su nombre en el envase y también indicar qué producto químico es. Y el rotulado debe estar escrito en todas las partes del envase. De todos los ángulos se debe saber que es un producto químico. También hay que mantener los productos en su envase de origen, traspasarlos a botellas de agua. Bueno, que puede ser un peligro para chicos chiquitos que lo pueden tomar pensando que es gaseosa. Y ya vimos que son muy contaminantes y muy peligrosos. También, otra medida preventiva es almacenar de forma correcta, como ya aclaré, los productos de limpieza, siempre separados de los alimentos en un lugar aparte. Y usar siempre agua apta, tanto para limpiar como para cocinar. Si no es agua segura, se puede hervir o se puede clorinar. Biológico. Estos peligros se van a producir por bichitos, parásitos pueden ser. Son seres digestivo de los animales también, o pueden ser personas que manipulen esos alimentos. Origen biológico, provocando enfermedades de origen alimentario, es decir, enfermedades provocadas por el hecho de comer o tomar un alimento contaminado. Muchos son inactivados por la cocción, es de la temperatura y el tiempo adecuado de cocción dejan de ser. Hay que saber que cuanto más tiempo se mantiene un alimento a temperaturas inadecuadas, mayor es el riesgo de contaminación. Como podemos ver en la imagen de abajo, cuanto más tiempo hay, más reproducción de estos bichitos se puede dar, ¿sí? Por ejemplo, podrían ser bacterias en este caso. En un alimento que se encuentra a temperatura ambiente por mucho tiempo, es importante la temperatura de la cocción y el refrigerado que se requiera. No debe estar a temperatura ambiente. Por eso es muy importante las cosas. No hay que dejarlos en la heladera por más de 5 días y consumir productos, lamentablemente hay que tirarlo. Entonces, ya vimos los tipos. Ahora, ¿en qué momento se contaminan los alimentos? Hay 3 tipos de contaminación que debemos conocer. La contaminación primaria o de origen se puede dar durante la producción del alimento. Es decir, es aquella contaminación que se puede dar en las materias. Si una vaca está enferma de tuberculosis, puede contener el bichito causante de la enfermedad. Y si una persona consume la leche de esa vaca sin tratar sería sin que esté hervida o que no esté pasteurizada, puede enfermar de tuberculosis. También puede tener una contaminación externa en la cáscara. Por eso hay que lavarlos siempre antes de usar.
Es importante a la hora de recibir o comprar la mercadería, revisar que esté en buen estado. Por ejemplo, en los huevos se debe revisar la cáscara que no esté rota, ya que la contaminación podría pasar cuando están sucios de materia fecal. Pero si es inevitable su compra porque es el único proveedor que tenemos o porque es barato, no hay problema, pero hay que hacer siempre un lavado previo. Una medida para disminuir esta contaminación en los huevos es cocinar completamente el alimento y los platos que contengan este producto. Por ejemplo, pueden ser huevos a la plancha, ¿sí? Otra contaminación es la contaminación directa. Es la contaminación más frecuente en los alimentos y llega a ellos a través de las prácticas deficientes del manipulador. Entonces es muy importante que sepamos por qué se produce. Algunos ejemplos pueden ser que los manipuladores poner en contacto el alimento con un producto químico o alguna superficie mal infectada. Por eso siempre es importante tapar las heridas y toser sobre los alimentos, que no se debe hacer. Moscas o plagas también puede ser una contaminación. Siempre tapar los alimentos o guardarlos, por ejemplo, puede ser en la alacena o heladera, depende qué alimento sea. Otra contaminación es la contaminación cruzada. Es el traspaso de un contaminante de un alimento contaminado a uno que no lo está. Puede ser a través de superficies, utensilios, manos o directamente alimento con alimento, ¿sí? Un ejemplo sería sin lavarlos, para cortar tomates para una ensalada. Los tomates pueden estar contaminados con los microbios, o sea, con los bichitos contaminantes del pollo. Por eso es muy importante entre uso y uso lavar los utensilios. Otro ejemplo podría ser la contaminación que puede ocurrir en una heladera si hay jugos de carnes que toquen. Entonces, la contaminación cruzada se va a dar cuando el manipulador permite el contacto de un alimento crudo con un alimento cocido listo para comer. Entonces, ¿cómo ocurre? Puede ser durante la preparación o durante el almacenamiento. Durante la preparación hay que prestar atención porque puede ser debido a las manos, utensilios o el equipamiento mal. Bien las comidas preparadas de las frescas, es decir, los alimentos que están listos. ¿Cómo se evita esta contaminación cruzada? Hay que mantener una higiene personal adecuada, lavarse las manos antes de tocar o preparar alimentos, lavar siempre las frutas y verduras, no reutilizar los platos sin lavar, sobre todo si hubo carnes o huevo crudo. Mantener las tablas de cortar y los cuchillos limpios, limpiar entre alimentos crudos y cocidos, al igual que los platos. Almacenar los alimentos por separado. Volvemos siempre a lo mismo, pero no hay que mezclar alimentos cocinados con alimentos crudos. Eso es muy importante. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los alimentos de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿A qué llamamos alimentos de alto riesgo? Perdón que interrumpa un segundo. Yo no sé si ustedes están viendo el chat y no tengo buena conexión, pero ahí vi una pregunta de Soledad sobre la proporción de cloro para el tema de purificar el agua. Sí, teníamos pensado hacer las preguntas al final, cuando terminábamos la presentación, si te parece. Dale, perfecto. No, porque yo estoy escuchando entrecortado y no sabía si... Bárbaro, perdón. No, está bien. Bueno, ¿cuáles son los alimentos de alto riesgo? ¿Sí? Los alimentos de alto riesgo son aquellos alimentos que con condiciones que no estén controladas ni de temperatura, ni de tiempo, ni de humedad, van a favorecer a que se desarrollen todos los que tienen características como por ejemplo un alto contenido de proteína o gran cantidad de agua en el alimento, que forman como un microclima ideal para los microorganismos. Entonces se van a
manipulador los puede identificar para tener más cuidado con ellos. La carne cruda, tanto la roja como la blanca, las carnes cocidas, rojas y blancas. A ver, la manipulación de esto, como bien lo contó Belén, las carnes transmiten muchas enfermedades, ¿sí? Que se llaman, hay unas enfermedades que se llaman las étanos. Las carnes transmiten muchos microorganismos que si nosotros los ingerimos nos hacen muy mal al cuerpo. Entonces, es de vital importancia saber los tiempos de temperatura de todos los alimentos. Es preferible que se entregue una carne que está bastante cocida antes que enfermedades, porque la responsabilidad que tiene el manipulador del alimento es fundamental, se le da de comer a mucha gente, entonces hay que tener mucho cuidado con las carnes. Otro alimento que hay que tener cuidado, los huevos y los productos derivados. Como bien contó Belén, el huevo también es transmisor de una enfermedad que se llama salmonela, ¿sí? Que es preferible que esté bien cocido al momento de ser ingerido. Los productos derivados, así como por ejemplo la mostaza, tener cuidado al momento de almacenarlo, que tenga las temperaturas adecuadas de almacenamiento. El pescado también, desde el momento en que nosotros compramos o recibimos el pescado, visualizar cómo está, ¿sí? Que tenga, a ver, está correcto que el pescado tenga cierto olor amoníaco, que es el olor característico del pescado, pero si ya excede y es muy fuerte el olor, ese pescado pensar que tenga brillo en la piel, ¿sí? Y al momento de cocinarlo también es la cocción adecuada. Lo que son las lácteos y derivados, yogures, quesos, ¿sí? Tener cuidado porque la leche, una leche que está mal cocida o mal pasteurizada puede traer esas manchitas, hace referencia a que se almacenó mal. Los tubérculos o las papas se almacenan en lugares oscuros. Cuando están puestos al clorofila y demás, seguramente alguna vez las vieron, y esa papa ya está alterada. Hay que desvincularla del servicio de alimentación que se brinde. ¿Sí? Que pueden permanecer a largos tiempos y son riesgo, uno se tiene que relajar y descuidar en su manipulación. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son? Papas, galletitas, alimentos. Si están mal almacenados, pasa lo que les contamos al principio, multiplican muchísimo cuando hay mucha presencia de humedad, ¿sí? Y lamentablemente es un alimento que ya está alterado y no lo podemos utilizar para el consumo. Por eso es ideal que estos alimentos que son de bajo sean almacenados en lugares secos y frescos, ¿sí? Unas temperaturas más o menos de 8 a 15 grados si se puede establecer, pero saber que si hay presencia de humedad es muy común que aparezcan estos bichitos, que me van a dañar el alimento y lamentablemente no lo voy a poder usar. Alimentos es una parte importante para la prevención de la contaminación del alimento y para que todo su proceso sea inocuo, es decir, que sea seguro para que no cause ningún daño a la salud del consumidor. Entonces, es fundamental saber que una de las principales vías por la cual pueden llegar contaminantes al alimento es a través del manipulador. Entonces, tienen que estar capacitados, ser conscientes de la responsabilidad que implica su función, saber cuáles son los hábitos adecuados durante la manipulación, tener en cuenta que es muy importante la higiene personal, el comportamiento y la manipulación adecuada de los alimentos, buen estado de salud mientras se manipule alimentos, tener la libreta sanitaria al día y realizar controles médicos frecuentes. Para tener un buen comportamiento en la cocina, debemos saber cuáles son los hábitos indeseables. Estos son hábitos, costumbres o acciones que debe evitar siempre el manipulador. Por ejemplo, como ya vimos, puede ser un tipo de contaminación para los alimentos.
Entonces, si se tienen que hacer alguna de estas acciones, inmediatamente hay que lavarse las manos. No se debe fumar, comer, tomar o masticar chicle en las áreas de preparación de alimentos. No usar uñas largas o con esmalte. ¿Por qué? Porque las uñas largas son de difícil limpieza, porque puede atrapar la suciedad, se puede quedar entre medio. Y si están pintadas, el esmalte cuando se va saliendo puede soltar partes en el alimento y pasa a ser un peligro físico. No usar anillos, pelo suelto, pulseras, aros, relojes o otros elementos que además de esconder las bacterias, pueden caer sin darse cuenta en los alimentos. Manipular alimentos o ingredientes con las manos en vez de usar los utensilios. Probar la comida con una cuchara o tenedor y ponerlo de vuelta en la fuente sin lavarse. No utilizar la vestimenta como correr en la cocina puede causar un accidente de trabajo. Especial delantal, porque resulta muy fácil que la ropa se contamine a donde están los alimentos, que es la cocina. Los hábitos deseables que sí debe tener un manipulador de alimentos son un óptimo estado de salud. Si se está enfermo, por ejemplo, que se está resfriado, mal del estómago, o si se tienen heridas en las manos o infecciones en la piel, lo más recomendado es evitar de alimentos. Por la alta probabilidad es esencial practicar ir a trabajar. El lavado de manos siempre antes de tocar los alimentos de actividad que implique que éstas se hayan contaminado. Y después tocar o superficies que puedan estar contaminadas, luego de utilizar el bar normal, tocarse la cara al estornudar o al toser. Siempre después está la vestimenta sobre los alimentos. Barbijo hay que usarlo para cubrir los alimentos de la nariz. Con toma. Se puede utilizar cuando Nosotros hay algo que estudiamos que se llaman las 5 claves de oro. Cuidar un alimento inocuo era aquel que podíamos consumir, que no nos traía ningún tipo de dificultad a la salud. ¿Cuáles son estas 5 claves de oro como para repasar todo lo que vimos? Es mantener el nombre Belén. Cada vez que se manipula un alimento crudo con un cocido, o ya sea los utensilios, ¿sí? lavarnos las manos, mantener siempre la limpieza al máximo posible. Separar los que son los alimentos crudos de los cocidos, ¿sí? ¿Por qué? Por la contaminación cruzada, ¿sí? Es fundamental. Y también fijarse bien el cocinar completamente los alimentos, las temperaturas que les contamos. Hay muchas enfermedades que son transmitidas por alimentos que no tienen el punto de cocción ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de estos bichitos se mueren cuando nosotros los recalentamos, o sea, los calentamos, perdón. Entonces, tener todo lo que son los lácteos bien refrigerados, cuando hablamos de temperaturas de heladera, ¿sí? Temperaturas que van entre 0 a 5 grados. Otra cosa que es fundamental, por ejemplo, nosotros tenemos una carne que la puede sudar, o sea, puede largar jugos, que me termina contaminando los vegetales que estaban abajo,
y que no estaban alimentos. Así que también la disposición que pongamos los alimentos en la heladera, también hay que prestar mucha atención. Y otra cosa, como nombramos, es usar el agua segura, ¿sí? El agua también es muy transmisora de varios microorganismos que nos pueden hacer mal. En lo posible, calentar hasta que llega a la comida es súper fundamental, porque ya, como repetimos, se le da de comer a mucha gente, y la verdad que es necesario que sepan identificar cuando un alimento ya está alterado, las temperaturas, qué es lo que hay que hacer para que no se contaminen y demás. Bueno, eso, espero que les haya servido. Muchas gracias. Bueno, gracias chicas. Ahí vimos que había una pregunta acerca de cómo clorinar el agua y en qué porcentaje. Se habla de 3 gotas de lavandina por litro de agua, ¿sí? Cuando hablo de lavandina, hablo de agua lavandina común, o sea, es importante leer el envase. Y también es importante que una vez que agregan esas gotas de lavandina hay que dejar reposar media hora para que el agua esté clorinada. De todas maneras, también la idea es que haya bibliografía que pueda quedar en las instituciones, en los comedores, así que le vamos a hacer llegar a través de Martín Ferreira a todos los integrantes de la red, por ejemplo, el manual técnico para la desinfección del agua con cloro de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Pero bueno, digamos, este sería el porcentaje, ¿sí? 3 gotas por litro de agua. Y también es importante tener en cuenta algo que siempre decimos los nutricionistas en este tipo de capacitaciones, que muchas veces el alimento contaminado no cambia de color, ni de sabor ni de olor. Muchas veces los reconocemos, pero en otros lados no. Entonces, bueno, es importante eso tenerlo en cuenta, ¿sí? Que pronto, y a veces yo he estado trabajando en comedores y donde, bueno, por ahí reclaman cuando uno dice, bueno, sin anillos, sin joyas, sin cosméticos, bueno, pero eso es importante, sin nada. Horrible, pero de pronto, bueno, si uno quiere controlar si la persona tiene muy bien lavadas las manos, si las uñas están pintadas, no lo puede hacer, ¿eh? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Acá, no sé, chicas, si están viendo las preguntas del chat. No, porque a mí se me está tildando. Ah, No bueno, acá puedo... dice, el Banco Alimento nos vende alimentos con muy corto vencimiento o vencidos con una extensión para usar. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, la verdad que la tarea que hace el Banco de Alimentos es muy loable, ¿sí? Es muy buena. El Banco de Alimentos siempre, conozco la actividad, siempre se va a asegurar de entregarles alimentos que no causen ningún tipo de daño para la salud. Entonces hay que tener en cuenta que sí, hay un corto vencimiento. Si yo tengo un alimento que vence dentro de 1 o 2 días, está bien ese alimento, es decir, no tiene, digamos, ningún tipo de, que sea un corto vencimiento, que falten 48 horas, no quiere decir que no sea apto para la salud, al contrario. También ahí hay que tener en cuenta, a veces también lo que decimos nosotros es un poco el criterio, ¿no? Porque también hay una fecha que se llama, esa es la envase, que dice consumir preferentemente antes de. Quiere decir que si yo tengo de pronto, no sé, un yogur, ¿sí? Que tiene una fecha puntual de vencimiento, pero que a lo mejor pasó 1 día, 2 días, esto no quiere decir que comamos alimentos vencidos, pero si estamos ahí muy en el límite y uno ve y observa que no tiene un olor
feo, que tiene una consistencia adecuada, entonces, bueno, lo podemos estar consumiendo. Entonces, los alimentos de corto vencimiento son buenos, no estarían por qué, digamos, estar, digamos, no tenemos que temer. Sí tengan en cuenta, de acuerdo a lo que dijeron las chicas, cuáles son los alimentos de riesgo, ¿sí? Leche, queso, huevo, carne. Ojo con esos alimentos. Leche, queso, huevo y carne, cualquier tipo de carne, roja, blanca, son alimentos riesgosos. Entonces las chicas hablaron muy bien de la contaminación cruzada, ojo con ese juguito, ¿no? Es muy común contaminación cruzada en jugo de pollo, por ejemplo. Uno pone una bandeja con pollo en la heladera, y uno la pone arriba, no la pone abajo de todo, y abajo tenemos de pronto, no sé, una gelatina, una fruta, cae una gotita de ese pollo, ¿sí? Que puede llegar a estar contaminado con salmonela, que es una bacteria, y la habrán escuchado nombrar. ¿Y qué pasa? Si yo cocino el pollo no pasa nada porque esa salmonela se muere, con las temperaturas de cocción ya está. Pero si esa gota de ese pollo crudo cayó en una ensalada, en una fruta, que yo no la voy a cocinar, ahí tenemos la contaminación cruzada. Entonces, ojo con eso. Acá dice, cuando las papas están brotadas, si se pueden usar para cocinar o hay que descartarlas. No, en realidad si la papa está brotada, quiere decir que se ha extendido, digamos, se ha madurado de más y está generando otra, digamos, otra planta, pero no habría, digamos, no habría inconveniente, ¿sí? Hay que lavarla, pelarla y lavarla muy bien, ¿eh? No sé si las chicas quieren aportar algo. Sí, no, que es fundamental. También están ahí, justo pude abrir las preguntas. Si se puede, el uso de los guantes de látex. Ah. A ver, lo ideal sería, si están, a ver, todo lo que sea lo más limpio posible, ¿sí? Antes que una mano que pudo haber manipulado otra cosa, sí, es ideal, pero siempre descartarlos y cambiarlos en lo posible, porque si los vamos a utilizar varias veces para manipular distintas cosas, no se recomendaría. Después. Yo quiero agregar que el uso, Eugenia, ¿podés mutearte? Porque me escucho yo. Ahí va, gracias. Que el uso de guantes, lo ideal sería cuando tenemos el producto listo para consumir, no cuando tenemos el producto crudo. También si no llegamos a tener guantes, no hay problema con eso porque se pueden usar utensilios, ¿sí? Pero bueno, eso. Y también que el uso de guantes no quita el lavado de manos. Es el uso de las dos cosas. Nada de eso. Ahí veo que si la papa está hueca, es verdad que da cáncer, no. A ver, no hay nada no hay nada de evidencia científica que pueda probar eso, o por el momento no, así que no. ¿Y la heladera? Sube agua. El agua de la heladera, y veo que pregunta Lorena. Claro. A ver, si la heladera es lo que habíamos contado anteriormente, todo lo que es agua, ¿sí? Ya sea, a ver, potable o no potable, en este caso es propia de la heladera, si cae en algún alimento es como mencionó Marcela, ¿sí? Llega a contaminar, nosotros no sabemos bien qué hay ahí adentro, entonces puede contaminar cualquier tipo de alimento. Acá dice, los cubiertos y platos o tablas que se usan para carne se desinfectan con lavandina o con detergente ya está. Ya con lavarlos con detergente, como se hace habitualmente, no pasa nada, se puede. Bueno, ahí veo una pregunta del gorgojo. En realidad, hoy en día hay toda una tendencia en otros países que tienen el hábito del consumo de insectos y de algunos, digamos, bichos que nosotros no
eso acá no está legislado y no tenemos el hábito de consumir. Y cuando hablaban también el tema de los guantes, siempre se dice que es preferible un muy buen lavado de manos antes que escudarse en el guante, porque mucha gente lo que hace es, como tengo el guante, puedo, digamos, tocar, entonces voy del alimento crudo al cocido, entonces estoy siempre con el guante puesto, entonces de esa manera me crea una falsa seguridad. No, es preferible un buen, digamos, una buena higiene de manos, como mostraban las chicas, y saber cuándo lavarme las manos, fundamentalmente, también lo vimos en el transcurso de la charla, después de ir al baño, antes, después de tocar algún animal, después de tocar un alimento crudo. Entonces, estar atentos a ese tema de una buena higiene de manos va a ser lo mejor. De pronto, sí, por algún requisito del lugar, en algún comedor, me piden que uso guantes, bueno, tengo que tener esas precauciones de ojo con el destino, no porque yo tenga guantes, puedo tocar alimentos crudos, cocidos, porque voy trasladando, digamos, esos microorganismos, esos bichitos que mencionaban las chicas de un lado a otro. No, a ver, las tablas de plástico, acá dicen, son las correctas para utilizar, si hay que lavarlas con lavandina, se usa carne cruda y se tiene que usar una tabla sola. Sí, lo ideal sería tener una tabla para todo lo que es pollo, carne de vaca, vegetales y diferenciadas por color. A ver, sería lo ideal, y sí, hay que limpiarlas. Es por lo que mencionó Belén anteriormente, que nada que esté crudo toque lo cocido, por ejemplo, esto de manipular un pollo crudo y arriba sobre esa misma tabla, sin limpiarla y sin higienizarnos nosotros, cortamos una verdura, ahí ya hay algo de contaminación cruzada, que es lo que comentó Belén en la anteriormente. Lo ideal sería limpiarla, ¿sí? También los utensilios que se van a utilizar, no utilizar la madera, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tablas de madera, al tener esas grietas que tiene la madera, cuando nosotros cortamos el alimento, los microorganismos se pueden situar ahí y me pueden traspasarse a otro alimento. Lo ideal sería que todo lo que es tablas de madera no estén en la cocina, ¿no? Bueno, respecto a la certificación, sí, la universidad a través de la carrera de nutrición les va a dar una constancia de haber participado de esta capacitación, ¿sí? Para tener la libreta sanitaria, ¿sí? Por lo menos acá en el ámbito de Capital Federal, hay que haber realizado y aprobado un curso de manipulación de alimentos, ¿sí? En este sentido, ustedes escucharon una capacitación, pero nosotros no hemos tomado una prueba para ver si ustedes aprobaron y comprendieron esos conocimientos. Sí, después podemos estar charlando con Martín para ver, bueno, de qué manera se puede avanzar después en el tema de la libreta sanitaria. Pero hoy por hoy, nosotros, la universidad, en alianza con la red y con de Esteban Echeverrías y Fundación Sonrisa, se les va a extender una constancia de haber participado en la capacitación del día de la fecha. Me sumo, Marce, para eso se necesitaría, me pueden mandar por privado, ustedes tienen mi contacto, quienes no lo tengan, me pueden escribir ahora en el chat y se los paso, el nombre de quien participó y el nombre de la organización, así lo dejamos asentado ahí en el certificado, que aparte de la libreta les va a servir también para mostrar que ustedes participaron de estos espacios y aparte también nos va a servir como referencia para mandarles el material. Bueno, con respecto a otra de las preguntas que están surgiendo, el huevo, cuando está frito o está babé, transmite salmonela. Sí, el huevo hay que tener mucho cuidado. Como mencionó Belén, desde el momento que lo compramos, lo ideal sería que el huevo no recibirlo en los maples, pero bueno, a ver, en el caso de recibirlo en los maples, siempre fijarse, o sea, desde cuando lo compramos, cómo está el huevo. Si tiene materia fecal del animal, siempre hay que lavarlo. Y si está agrietado en su cáscara, ¿sí? Hay que fijarse que todo lo que esté en contacto con el ambiente externo va a ingresar al huevo. Entonces ya desde ese momento hay que tener cuidado. Y claramente que el huevo es transmisor de lo que es la salmonela, entonces hay que cocinarlo muy bien, ¿sí? Por ejemplo, un huevo revuelto, hay que tener mucho cuidado con el huevo revuelto, ¿sí? Tiene que estar bien cocido, ¿sí? Está dentro de los alimentos que mencionamos de alto riesgo.
con las carnes también. En una heladera con congelador debo cerrar el pollo en bolsa del congelador. Todo lo que vaya en lo que es congelador, porque aparte, porque puede quedar resto del alimento, ¿sí?, en el hielo. Entonces hay que tener cuidado, siempre hay que cerrar todo lo que vaya en el congelador. Si no, puede ser en tupper, en una bolsa, ¿sí? Porque ya, por ejemplo, el pollo, si exuda, o sea, si larga un poquito de jugo y yo lo pongo así nomás, por así decirlo, en el congelador, puede ser que me roce el hielo, yo cuando lo saco pongo otro alimento y ya ahí está en contacto. Entonces, siempre guardar buen tupper o en bolsa, todos los alimentos. Creo que no hay... Y también agregar a esto la correcta limpieza de lo que es el freezer y la heladera, porque también puede ser que quede en los rincones suciedad de este jugo de las carnes que había hablado Eugenia, así que es muy importante cada 15 días limpiar la heladera y el freezer también, depende de su uso. Creo Y hay que tener mucho, tener mucho cuidado con las preparaciones en base a huevo crudo, ¿sí? De hecho, hay países, a mí me ha tocado estar, por ejemplo, en Brasil, en un hotel donde una persona pidió un huevo pasado por agua y le dijeron que no. Los cocineros dijeron que no estaban autorizados a dar un huevo que no esté totalmente cocido. Y también yo sé por una docente de la Universidad de la Cátedra de Microbiología que cuando se han hecho inspecciones desde bromatología en, digamos, lugares donde venden comidas, donde ha habido muchas contaminaciones es en fábricas de postres que venden mousse cruda, que es mousse que se hace con huevo crudo, entonces hay que tener muchísimo cuidado y con las, digamos, todas las precauciones que acaban de mencionar las chicas. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero bueno, la verdad que nos gusta cuando la gente pregunta, porque quiere decir que, bueno, que han estado atentos, que tienen, digamos, algunas inquietudes y, bueno, qué mejor para un docente de contestar todas las preguntas que vayan surgiendo. Y como les decía en un inicio, esto es, digamos, el inicio de una serie de actividades que vamos a estar compartiendo con ustedes, porque el mundo de la manipulación de alimentos es, digamos, todo un mundo en el cual la idea después por ahí es avanzar con ya grupos puntuales de alimentos, entonces a lo mejor un día hacemos el año que viene, no sé, todo lácteos, todo frutas, todos verduras, cómo leer el rotulado de alimentos, cadena de frío y congelación de alimentos, es decir, cuánto duran los alimentos en el freezer, que sería lo que es la vida útil, cómo hago para descongelarlos, cómo hago para reconocer cuando un alimento, digamos, no está en las condiciones adecuadas. Bueno, la idea es, digamos, como hablábamos con Martín cuando estuvimos planificando esto, que esto sea el inicio de una serie de capacitaciones y, bueno, nuevamente le agradezco a mis dos docentes, a María Eugenia Agostino y a María Belén Gómez Couchet, a ustedes, a todo el público que nos prestó su tiempo para escucharnos, y bueno, a la red de Esteban Echeverría y a Sonrisas por la posibilidad. Ah, perdón, escuché a alguien ahí hablando. No, un micrófono que quedó abierto. Espectacular, Marce, todo de nuevo, María, Euge. La verdad que muy bueno, creo que también estaría bueno, aprovecho para pedirles a las organizaciones que están acá y a las que lo vean grabado, que si quieren sugerir algún tema vinculado a la nutrición, seguramente Marcela y su equipo van a poder ayudarnos, o sea, al margen de lo que nos están preparando, por ahí nos surgen inquietudes y dudas y cuestiones que estaría bueno, yo se las voy a retransmitir a ellas. Y bueno, muchas gracias nuevamente por todo, Marce. Bueno, un placer, un placer. Gracias a todos. Muchísimas gracias por darnos este espacio.
Gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a la universidad y gracias a los docentes. En nombre del Comedor Los Chiquitos con Amor, que somos varias las que estamos acá, nos vamos con mucha más información que para nosotros es fundamental para poder seguir brindando lo que hacemos a nuestra comunidad. Así que súper agradecidas, y así un tema que también nos está interesando muchísimo y que estamos viendo, es que estamos teniendo muchos veganos y que tampoco sabemos cómo acompañar el proceso, porque es como un mundo desconocido para todos los que consumimos muchas carnes. Así que bueno, lo tiro como si en alguna oportunidad también se podría avanzar sobre eso. Como también muchos casos que nos han llegado de celíacos, que nos costó muchísimo poder acompañar ese proceso desde nuestro espacio comunitario. Agradecerles, muchísimas gracias Martín por esta invitación, a todo el equipo de la universidad, sonrisas, bueno, a las docentes que fueron muy claras, y fue rápido, interactivo y no nos aburrió, que encima esto Zoom a veces nos pasa eso, pero estuvo bueno. Así que en nombre de Silvina, en el nombre de Romina, en nombre de Mirta, en nombre de Silvana, en nombre de Lourdes, que son nuestras compañeras que están acá presentes, agradecerles. Placer, gracias. Un placer poder haber dado esto. Gracias, en serio. Muchísimas gracias por las palabras, sí. Sí, gracias, gracias. De parte de Merendero Comedor Corazoncito también, gracias, gracias. Muy interesante, gracias. De nada. ¿Qué tal? Buenas tardes, les agradezco yo también. Mi nombre es Ana Lorena, soy educadora y estoy con alimentos también en dos comedores, uno que queda en una zona semi-rural en Florencio Varela y otro que está en Constitución, y me sirve mucho esta información, y como temática que tenemos nosotros como problemática en los dos lugares es la desnutrición infantil. Es una temática que tenemos y que a veces no sabemos, las familias nos piden mucha leche, como si la leche fuese solo lo que pudiera solucionar el caso, y bueno, nosotros no sabemos nada, o no sabemos lo que nos gustaría saber acerca de cómo ayudar a esas familias que sufren desnutrición, y si realmente una leche comprada en un almacén, tomada en mucha cantidad, es lo que los va a ayudar. Particularmente es esta nuestra problemática, y lo propongo, si se pudiera, para un próximo encuentro. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias Lorena y también Ludmila, porque la verdad que son temas, sí, todo lo que es veganismo y celíacos, digamos, cada vez vemos más población, entonces es importante realizar recetas donde haya una complementación para garantizar que están bien nutridos. Y en el caso de la desnutrición infantil, claramente es una problemática, y donde hay, digamos, un montón de alimentos que a veces no está el hábito cultural o de preparación y de saber recetas, como pueden ser las legumbres, todo lo que es garbanzos, porotos, lentejas, digamos, es una buena complementación. Entonces podríamos estar pensando en recetas para chicos, todo lo que sería la lactancia materna y alimentación complementaria. Ya yo fui tomando nota de todas estas sugerencias, con lo cual, bueno, a nosotros nos viene bien saber cuál es la necesidad que tienen ustedes. Es fundamental para poder organizar las capacitaciones. Ahí hay un correo electrónico que alguien pidió para, digamos, que le entreguemos el certificado. Bueno, ahí hay una cuenta de Gmail. Así que bueno, nos encantó participar en el día de hoy. Bueno, muchas gracias nuevamente. Sepan que todo este contenido va a llegar a aproximadamente, entre todas las organizaciones que están acá, más las que están dentro de la red, más las que lo van a ver y a disposición, son como 30.000 personas que están participando de los distintos espacios de la red y de las organizaciones que andan dando vueltas por esta capacitación, así que es un impacto muy grande y muchísimas gracias por estar acá. Ahí hay una última pregunta de la charla sobre cómo aprovechar ciertos alimentos con los que solemos hacer siempre lo mismo. Sí, la verdad que se podría estar pensando en lindas
lindas recetas. De hecho, tenemos egresadas nuestras, nutricionistas que son chefs de formación profesional, entonces, bueno, tenemos esa posibilidad de contar con esa colaboración. Y de pronto, bueno, guisos, por ejemplo, a veces, bueno, por ahí con no tanto aceite, o sea, nosotros tenemos también una política y una estrategia que se llama la receta mejorada, es decir, de la receta que ustedes ya preparan, saber cómo la hacen y nosotros podemos estar mejorando esa receta o complementando, o que hablamos ahí de los veganos, se pueden hacer albóndigos o hamburguesas con lentejas, combinación de arroz con algunas verduras, como de pronto a veces lo que decimos es estirar, tenemos un presupuesto que nos permite una poca cantidad de carne, pero si nosotros agregamos algunos nutrientes diferentes, podemos estar complementando, enriqueciendo las comidas, así que bueno, ahí veo que hay, digamos, una amplia posibilidad de temas que podemos estar acercándoles en el 2021. Buenísimo, buenísimo. Sí, hay un montón de cosas para hacerse. Bueno, muchas gracias nuevamente. No sé si queda alguna cosa más, pero los que ahí, también aparte del mail de Marce, el que me quiere mandar a mí, después yo retransmito y si le mandan a Marce directamente, bárbaro. Nada, eso. Para el tema de los certificados que están buenos, estaría bueno que quienes participaron lo tengan, les va a servir tenerlo. Y aprovecho una cosa más, desde Sonrisas, yo soy parte de la Asociación Civil Sonrisas, en este tema de la última pregunta de nuevas recetas, nos ayudó mucho a nosotros la carrera de nutrición de la Universidad Maimónides, porque con los alimentos que nosotros conseguíamos y entregábamos en los bolsones, nos ayudaron con recetarios, con un montón de cosas muy particulares para cada familia que vinieron muy bien. Así que también eso lo puedo compartir, por ahí no coincide con lo mismo que está entregando alguna de las organizaciones de las que ustedes tienen, pero nada, estoy seguro que con un poco más o menos de tiempo se va a poder ir. Nos van a ayudar mucho desde la universidad, desde la carrera. Bueno, cerramos, Marce, gracias por todo. Bueno, dale, como no, Finalizo ahí tomé acá. nota de todos los correos electrónicos que están dejando, igual saben que a través de Martín tenemos un vínculo más que directo, así que bueno, nuevamente, gracias a todos. Chao. Gracias, chao, suerte. chao.